caja, tiene unas dimensiones especiales, luego os diré un poquito cómo y por qué son esas dimensiones, y estaba llena de arena. Entonces para mí se apareció como lo que es un lienzo en blanco que para nosotros va a ser el vacío fértil. Es como si le pusiéramos a la persona delante de un papel en blanco, de un lienzo en blanco, donde hay ese pequeño susto de cómo, ¿no? Como el pintor o la escritora, que todo un campo por descubrir, ¿no? Cómo entro aquí, cómo penetro, cómo salgo, cómo me conecto. Esa mía que yo me puso loquísima. Dijo, por Dios, ¿cuántas cosas puedo hacer aquí, no? Eso ya os digo, fue hace 15 años, y hace como 5 o así, yo llevaba buscando mucho tiempo formarme en ello, y no encontraba más que formaciones de fin de semana, y me parecía que podía ser muy poco para entender toda esa técnica, ¿no? Y bueno, pues hice como suelo hacer las cosas: cuando no encuentro lo que quiero, lo busco o lo creo. Entonces me enteré quién era la persona que daba en España la formación en caja de arena y avalado por la Escuela de Terapia del Juego Española, y es Joaquín Blix. Un hombre que cuida muchísimo la forma y el fondo y es súper cuidadoso con esta metodología. Cuando empecé a aprenderla, por eso le llamo un encuentro inevitable, ¿no? Porque cada fin de semana que yo iba allí, según él nos iba transmitiendo cosas, yo no dejaba de ver el paralelismo entre lo que él contaba y la Gestalt. Hablaban de autorregulación organísmica, hablaban del self, aunque era un self con mayúsculas y el nuestro sería con minúsculas, hablaban de las resonancias, de las sincronías, que para nosotros sería todo el tema del campo, las proyecciones, la terapia del juego, poder trabajar desde un juego que nos permite que la persona, primero, podemos dar la oportunidad a una persona como yo, que no jugaba mucho de pequeña, a explorar el mundo de lo lúdico, o simplemente, como es una actividad fantasiosa que parece, y que parece un juego de niños, muchos adultos lo ven y dicen, pero esto es para niños, ¿no? Bueno, o no. Permite una distancia emocional, una desafectación, que es lo que nos va a ayudar a que la persona pueda pasar de los ajustes más conservacionales a unos ajustes más creativos, y que el ser pueda aparecer en escena y dar unas respuestas diferentes a las habituales, ¿vale? Esto sería básicamente, aunque la explicación puede ser muchísimo más larga, ¿vale? Nos vamos a mover, nos vamos a alejar en un principio de la parte cognitiva, aunque luego la recogeremos para integrar un poco todo lo que ha sucedido, pero ante todo es una herramienta preverbal, intuitiva y sensorial. En cuanto pasemos esa primera fase va a aparecer lo emocional, y luego, como digo, recogeremos en la cognición para contener e integrar todo, ¿vale? Por eso también creo que es una herramienta integrativa. No sé si es osado, pero lo voy a decir, a mí me parece que Jung fue quizás el primer psicólogo transpersonal que existió, y fue tan revolucionario. Yo estoy enamoradísima de este hombre, es una pena que esté muerto y que no me vaya a la microfilia. Seríamos un apaño, pero es fascinante. Cuanto más le conoces, más ves las sincronías y paralelismos que hay con nuestra terapia, con nuestras teorías, y es un mundo vastísimo que no creo que haya en una sola vida se pueda conocer tanta sabiduría. Bueno, por si acaso, vale, me voy a ir un poco de aquí, quiero enseñaros un poco de qué estoy hablando, ¿vale? Vamos a ver unas fotos, como los niños. Con fotos, vale. Esto es la caja cerrada, ¿vale? La tenemos puesta donde trabajamos en equipo, que diferentes personas tienen, cada una tiene una manera, pero voy a ser muy rápida con esto. Un soporte para que la persona lo tenga o bien para trabajar de pie o bien sentada en una silla, que de verdad pueda tener una visión panorámica de la caja. La caja tiene unas medidas especiales, voy súper rápida hablando, pero porque quiero contaros todo lo que pueda. Tiene unas medidas especiales que son una proporción de pi, como la proporción áurea. Todo esto tiene un sentido, ¿vale? Porque también esta caja tiene algo de transpersonal que va a estar todo el rato presente en la consulta y se va a ver a través del campo que generemos con la paciente, ¿de acuerdo? Las medidas, ya os digo, son determinadas.
y es por algo, abarca la mirada de la persona de tal manera que facilita la abstracción, pero no la distracción. En cuanto la persona enfoca su mirada en la caja, es muy difícil que te mire mientras va construyendo una escena que le vamos a decir, le vamos a sugerir que construya una escena. Vamos a tener dos formas de trabajar, una totalmente libre, en la que el inconsciente es el que va a ir abriéndose el camino, y una que va a ser más propiamente la nuestra, la que vamos a poder aprovechar más, que va a ser primero un momento en que la persona, por ejemplo, imaginaros, es un tema de duelo, un tema con la pareja, con el amor, con una decisión de vida, con el propio guión de vida, tema de polaridades e integración de las mismas, o sea, estas inconclusas. El campo de aplicación es tan amplio como prácticamente todos los temas que podamos trabajar en la consulta, ¿vale? Bueno, esto es lo que ven al principio, que esté cerrada también es una sorpresa la primera vez, ¿no? ¿Qué hay ahí? Se abre y lo que ven es la arena. Esto. Este es el vacío que os decía antes. Si escarbáramos, vamos a trabajar con los 4 elementos. La tierra, que sería lo que nos da el arraigo y el sostén, va a ser la arena. Si separáramos la arena, el fondo está pintado de azul para que simule el agua. Si además quisiéramos que sea más real, se puede poner un cuenco, se pueden poner unas bolsitas que hay y se echa agua físicamente. El aire ya nos rodea y el fuego lo vamos a reproducir con bengalas, pero se puede, pero habitualmente lo haremos con velitas que vamos poniendo y la persona puede encender o apagar si lo que queremos es que algo se extinga. Por ejemplo, nos vamos a apoyar también mucho, si os gusta el tema de los rituales, se puede establecer cualquier tipo de ritual en la caja, porque como vamos a tener una colección de elementos, claro, una palabra para esto, hay 2 tipos de caja, una es la caja normal, vamos a decir, y otra es la caja, se llama deep de profundo y de húmeda. La arena, si la veis, no es oscura, podría ser de musquis, los que sois de aquí, podría ser de musquis, que es así muy ferrosa, ¿no? Del hierro que tiene, pero esta en concreto es porque siempre está húmeda. Que esté húmeda, según Jung, estamos entrando en la psique de la persona. Esa bandeja en ese momento es el mundo interno de la persona. Por eso ellos, los jungianos, jamás meten la mano ahí, porque sería como meterte la mano en el propio, no en el cerebro, sino en la propia interioridad de la persona, ¿no? Y esto es un sacrilegio para ellos. Nosotros siempre vamos a pedir permiso, aún así, para tocar, para mover, para lo que sea. O sea, requiere una actitud casi ceremoniosa que, aunque no la queramos tener, se va a imponer en la sala. La persona entra en un estado de presencia muy consciente, muy abajo, como en un estado de meditación. Los que hayáis tenido, o que meditéis, esos momentos en que por un segundo no hay espacio, no hay lugar, no hay cuerpo. Esto sucede en uno o en otro momento de la sesión, ¿vale? Bueno, no hay, sino por otro lado. Lo que nos permite la caja profunda, hablando de que entramos en la psique de la persona, es ir mucho más abajo, apareciendo aspectos regresivos que la persona va a poder identificar y que vamos a poder trabajar en la misma sesión o posteriormente. También implica que, como está mojada, podemos mover, escarbar, metemos las uñas, hay que movilizar. Y esto es importante también. El cuerpo es lo que va a tener, lo que va a ser el detonador de la conciencia y del darse cuenta que la persona va a tener en la sesión. Entonces, cuanto más manipule, más presente estoy en la experiencia, más una gestalt, se va a generar una gestalt más fuerte y el cambio o la posibilidad del cambio va a ser más real que si solamente estuviéramos en la palabra, ¿vale? Entonces, bueno, la caja DIP lo que nos permite es eso, ¿vale? Esta caja, si os la pudiera explicar, es una auténtica maravilla, lo simbólico, las metáforas y lo que esta mujer estaba intentando, estaba saliendo ya de un proceso de 6 meses haciendo una caja al mes. Bueno, ups, esperar, voy a ir corriendo, esto no quiero, mucho. Vale. Bueno, estos son la habitación donde se trabaja con la caja. Hay que disponer de muchísimo material, ¿vale? Cuanto más os guste el tema, más material vais a ir necesitando. ¿Cuánto material? El necesario para que la persona pueda reproducir el mundo externo e interno.
Por eso nos van a ayudar mucho los elementos simbólicos. Y no nos importa lo que signifique a nosotras, sino qué significa para esa persona. Incluso como el campo creado en cada sesión va a cambiar, la misma figura para la misma persona va a significar, le va a dar significaciones diferentes. Y esta misma figura va a marcarnos o nos va a indicar que esta persona está haciendo un avance, un proceso en algo que tiene que ver con algo suyo. Si estuviéramos hablando de una polaridad que nos interesa que integre y que ella quiere integrar, estaremos avanzando hacia esa integración. Y quedará muy claro y muy visible en la caja. Lo bueno que tiene es que no hay que decirle demasiado a la paciente, si no queremos, porque es tan obvio lo que está apareciendo que ni siquiera se lo tenemos que indicar. Lo que aparece es ese, cuando tenemos el insight de ¡ah! ¡Hostia! Ya está, ahí la tenemos, ahí lo tiene, y desde ahí tenemos de dónde sacar, pues digo, para esa sesión o para las siguientes. Entonces, tiene que haber elementos de todo tipo. Y ya os digo, cuanto más metafóricos, mejor. Si sabéis de mitología, es un gran punto a vuestro favor. Y sobre todo ahora que las personas han olvidado un poco ese campo, y para mí es imprescindible para entender al ser humano. Es como si quitáramos la filosofía y la mitología, creo que nos quedaríamos muy empobrecidos. Y cada vez estamos más empobrecidos en ese sentido. Pero curiosamente, y diríamos, siguiendo a Jung, el inconsciente colectivo, los arquetipos, siguen presentes en nosotras y en nosotros, aunque no seamos conscientes de ellos. Entonces, hay veces que aparece una figura, como puede ser pues, una medusa, por ejemplo, y Medusa es la gorgona. Y si supierais la historia, la gorgona todo el mundo la entiende como una matahombres y un ser asqueroso, feísimo, que vive sola en una cueva, que está maldita y que nunca puede mirar a nadie. Pero si supiéramos la historia es que fue violada por Zeus y su querida mujer, en vez de enfadarse con su querido marido, se enfadó con esta mujer y la maldijo a que nunca sería amada. ¿Y cuál es la mejor manera? Que no puedas mirar a nadie ni que nadie te mire. Y cuando esto se lo podemos reflejar a una persona que la ha puesto encima de la arena, que no sabe nada de esto, pero que esto que os acabo de contar, tiene mucho que ver con su historia. Hay algo que se revuelve desde aquí abajo hasta aquí arriba y que la persona dice, esto, y así es mi vida. Y puedo tomar una decisión de si esta es mi maldición o la quiero romper. Y si la puedo o no la puedo romper y cómo puedo avanzar hacia ahí. Bueno, tiene que haber muchas zonas de sombra. Esta es la parte que a mí más me gusta, que sería, no sé si lo veis bien, pequeños muñequitos, figuras, tótems, lo femenino y lo masculino, serpientes. Bueno, esto sería parte de lo masculino, parte de lo femenino. Hay gente que utiliza los muñequitos, la terapia de muñecos con los Playmobil, que ahora además han hecho todo un tema que ahora son mucho más expresivos, porque antes se buscaba como en las constelaciones que fueran lo más asépticos posibles, incluso muñequitos aquellos de madera que no tenían ni siquiera una sonrisa ni unos ojos. No, en este caso nos interesa que tenga toda la emocionalidad que pueda, para que la persona pueda proyectar ahí, porque otra de las cosas importantes de la caja de arena es que es una técnica proyectiva. Todo lo que pasa es proyección. Y vamos a jugar al principio con ¿qué pasa aquí? Vamos a ver esta escena y qué significa esto. ¡Es mi madre! ¡Ah, tu madre, venga! Y tu madre tal, y tu madre cual, y tu madre... Para luego recuperar qué ha proyectado en esto, porque como sabemos va a haber más de proyección que de lo que le corresponde a su madre. ¿Vale? Bueno, esto es lo que sería la mitad de la colección, con las figuras, y luego, bueno, pues también elementos de la naturaleza que tiene que abarcar lo vegetal, lo animal, lo mineral, todo lo marino, las casas, coches, pues lo que os decía de todo lo que pueda ser el mundo de la persona. ¿Vale? ¿Me quedan? ¿20 me quedan? Vale. ¿Qué más? ¿Por qué funciona también? Vamos un poco al guión que tengo.
Escape, Ana. Tengo que Escape, sí, son de las mismas. Eso, gracias. Ahí. Vale, bueno, esto sería una definición, pero creo que os he podido decir todo. Recurso terapéutico proyectivo, activa la creatividad, abre los pasajes ocultos, en el sentido de que nos va a poner en contacto, nos va a poner a la paciente en contacto con lo reprimido, con lo olvidado, con lo enajenado, sobre todo con esa parte que no queremos ver. Y en la caja solo va a aparecer, o sea, se da en el aquí y en el ahora. Solo podemos atender a lo fenomenológico que está apareciendo, ¿vale? Y a lo obvio que podemos trabajar con la paciente. No vamos a ir a otro lugar, aunque podemos registrarlo para poder abordarlo en otro momento con ella, ¿vale? Se elaboran escenas tridimensionales sobre la arena con figuras de otros elementos, como una obra coral donde se unan sensaciones, emociones, creatividad, lo relacional y lo transpersonal. Es muy interesante porque como la persona se mete a ello como un juego y empieza a hacer como role-playing y la dices que hable, ¿qué le dice esta figura a esta otra? Y entonces ¿qué le contesta a esta otra? ¿Y qué pasaría si esta se fuera para allá? ¿Está bien ahí? No, 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 mejor se va para allá, venga, pues muévela para allá. Estamos viendo en vivo cómo la persona se relaciona, se comunica, cómo le aparece la emoción y la gestiona en ese momento. ¿Sabéis? Como cuando tenemos a la paciente solo en individual y dices, qué pena que no te vean lo grupal, para ver cómo das el paso hacia el tú y hacia los otros, ¿no? En la escena de la caja podemos observar eso, ¿vale? Y tener una idea para luego poder abordarlo con ella o con él. Lenguaje preverbal intuitivo, aspectos regresivos, creando imágenes y metáforas que habla de conflictos internos y lo que nos va a permitir, yo le llamo un catalizador, un detonador, esto nos lo decía Joaquín, ¿no? Es un detonador de la conciencia y del darse cuenta. Y sobre todo en contacto con la regulación organísmica. ¿Por qué? Por lo que os decía, nada más que la persona se sienta y lo primero que le vamos a decir es tenemos que bajarla, ¿no? Decía antes Cristina, tenemos que trabajar con el sistema nervioso central. Esta semana trabajaba con una persona que llevamos enfocando a una escena traumática de su vida que la está afectando a nivel personal y profesional desde hace muchos años. Trabajar también el bajar, ¿no? Estuvimos como 40 minutos bajándola con meditación, una respiración. Le había preguntado previamente cuáles son tus sitios seguros, cuáles son tus personas seguras, cuáles son tus olores seguros. Y ese día lo tengo ya todo preparado. Por ejemplo, ella, de las 3 escenas, una era en una playa del Mar Menor viendo un puente, ¿no? Con lo cual tenía una caracola para que pudiera, mientras ella estaba con los ojos cerrados, acercarle la caracola y pudiera escuchar el mar. El aroma era ylang-ylang, que es un aroma bastante fuerte, una esencia, y la pedí que se la echara en las muñecas para luego hacerle un anclaje cuando ella estuviera ya en un punto de relajación casi total, vamos a decir, ¿no? Y desde ahí la pedí que generara la escena en la caja y que describiera esa escena que yo ya conocía y que ella me había contado tantas veces, pero desde otro lugar. Y fue muy curioso que ella me decía, joder, pero ya no estoy tan afectada. Y luego empezó, bueno, pues todo el movimiento, diríamos una resignificación de esa experiencia y cómo a ella le hubiera gustado terminar esa experiencia. Os digo solo un dato curioso, ella estaba sentada en una mesa, en una reunión de trabajo de un equipo, y bueno, la estaban echando, y ella no sabía nada de todo aquello, lo sabía todo el mundo menos ella, ¿no? Entonces colocó a todo el mundo a su alrededor, todos eran adultos y adultas y seres diabólicos, muy oscuros, y ella era una figura de una niña pequeñita que tengo, que es como una niña del oeste de los colonos, con una muñequita así agarrada y unas trenzas, y en mitad de aquellos seres tan adultos y tan feos y oscuros. Y bueno, y ahí le puedes hacer la invitación, ¿no? Decir, uy, qué pequeñita, hablaba mucho de la vulnerabilidad, ¿no? Es que soy vulnerable, es que soy vulnerable. Bueno, digo, mira quién te representa, ¿no? Dice, ya. Digo, ¿cómo la ves al lado de los demás? Es una niña asustada. Bueno, ¿tú eres esa niña asustada todavía? No. Vete a buscar una figura que pueda representarte a ti en este momento. ¡Buah!
allí fue por la Bayana. Bayana para las emocionales, Bayana y Brave son las estrellas, ¿vale? O sea, no falla. O estamos en Bayana o estamos en Brave. Que es muy bonito porque además cuando la coges dices, bueno, hablábamos de una mujer, ¿no? Sí, bueno, nos hemos quedado un poco en la adolescencia, pero va bien, vamos avanzando. Ya no es una niña. Utilizar mucho el sentido del humor para relajar, ¿vale? Y bueno, como pudo hacer una reparación, y no meto más cosas que si no, me voy, ¿verdad, José Luis? Tiro. Vale, ¿qué he hecho en la tesina? Dividirla en 4 partes, fundamentación teórica con una definición de qué es el sample. ¿Un minuto no tengo? No, nada. Es muy interesante. Hablo un poquito de Freud, del inconsciente, los sueños, Jung y toda la fundamentación que le hizo. Os animo a que exploréis la imaginación activa si no la conocéis, de Jung, y el tema de los arquetipos y animus y ánima, porque puede ser muy interesante para que incorporéis en vuestra práctica. La psicología del juego, un poquito por lo que os he contado, y la psicología humanista como otra, bueno, una corriente en la que nos podemos adscribir, vamos a decir, que es de la que cojo la calidad y la relación con el paciente. Y lo más importante para mí, ¿para qué nos vale la capacidad simbólica, el uso de la mitología y de la metáfora, que ya la utilizamos? Haciendo una silla vacía estamos haciendo una metáfora, haciendo teatro terapéutico estamos haciendo metáforas, haciendo arte terapia estamos utilizando cosas del arte terapia, estamos haciendo metáfora. Entonces, con esto lo que podemos hacer es incrementar esa metáfora al poderlo ver de forma tridimensional y poder manipularlo, ¿vale? Luego ya empiezo a decir en qué conceptos del proceso gestáltico coincide Caja de Arena y nuestra Gestalt, nuestras teorías gestálticas, como son los ajustes conservacionales y creativos. La perspectiva del campo, aquí hago un inciso con lo que ha sido todo el proceso. Yo, ya sabéis, o somos de Boston o somos de California, y yo no sabía dónde estaba Boston, así de sencillo. Y me he encontrado con, al otro lado, unas personas, un grupo de personas que creo que son mujeres, yo por lo menos las he puesto en femenino, que me iban incomodando continuamente y sugiriendo cosas que a mí no me interesaban en absoluto. Y que yo decía, no están entendiendo nada y esta es mi tesina y dejarme tranquila. Y el campo, y el campo, y el campo, y el... Estuve muy reñida con ello. Hasta que entro... bueno, las que ya no sé cómo se llaman. Revisoras. Las revisoras de la tesina, las coordinadoras, las que nos ayudan realmente a que esto salga adelante, ¿no? Pero son incómodas, son muy incómodas. No dejan hacer lo que una quiere y no mola esto. Bueno, gracias, creo que se las he dado, no se las puedo dar personalmente porque son anónimas, pero el campo, nunca mejor dicho, que me han abierto es para otra tesina. Entonces, bien, agradecida y la verdad sorprendida y claro que yo estaba en contacto con el campo y que para mí el campo es fundamental, pero le llamaba de otras maneras, nada más. Y bueno, muy interesante. El self, que me empeñé en ponerlo con mayúscula, fue imposible, se ha quedado con su minúscula. Y bien quedado, está ahí. El darse cuenta, porque es una de las premisas de la caja, es de sus atributos más importantes. La figura es muy bonito, en el capítulo de la figura, cómo todo se hace figura, fondo, y lo que antes era el fondo se vuelve una figura, y una sola figura se vuelve el campo. Es muy bonita toda esta dinámica que se da a la hora de la creación de la caja. La indiferencia creativa que os decía al ver la caja sin nada, y el ciclo de la experiencia es muy curioso, como una sola sesión corresponde literalmente a los pasos del ciclo de la experiencia. Como estoy en quietud, surge una necesidad, me energetizo, voy a por ello, hasta que llega el reposo. Qué fácil.
Bueno. Luego, en una tercera parte, hablo ya del setting, el procedimiento, o sea, qué os planteo, cómo os planteo mi trabajo, cómo lo trabajo yo, y os digo también, va evolucionando. Ahora mismo podría contar otra forma más de trabajar, que sería en paralelo con el trauma, ¿vale? Y lo que os decía antes, de preparar previamente para luego poder abordar el suceso traumático. Y en ese momento, ahí yo voy a meter la mano desde el principio, bueno, puedo dejar que se cree la escena y luego abordamos juntas, pero no, ahí nos desligamos de todo lo que es lo junguiano para co-crear en este campo compartido algo común, pero siempre a partir, desde luego, de la persona y lo que ella esté pensando, sintiendo, queriendo hacer. Hablo de la actitud terapéutica, doy mucha importancia. He querido hacer una tesina que es como una parte de ella, es un manual de aplicación. Si lo leéis podéis aplicar directamente. Claro que yo os podría explicar trucos y otras cosas, pero se podría, y soy muy extensa en esta parte de qué hay que observar de la imagen, de la metáfora y de la simbología que aparece. También explico cuándo se puede aplicar, al inicio, en mitad de una sesión de repente que la paciente se ha bloqueado o que está muy afectada y queremos que se regule. Igual simplemente con abrir la caja y que toque la arena va a ser suficiente, porque la arena, el 90% de las personas, al tocar la arena nos recuerda al verano, al juego, al calor, a la quietud. Hay gente que no, que ha tenido una mala experiencia y no. Podríamos experimentar con otra cosa, ¿no? Podríamos poner granos de arroz o sea, ahí hay que ser creativas, ¿no? Bueno, eso que puede ser simplemente para que la persona se aquiete. O cómo hacerla en una serie de sesiones para buscar un proceso más largo. Y también un poquito de sus limitaciones. Y una cuarta parte que hablo de lo experiencial con los pacientes, que es la descripción de 2 casos, con más o menos qué sucedía, cuál es la casuística de la persona, qué queríamos conseguir, o sea, hacia dónde estábamos orientando el trabajo, cómo fue la escena, cómo fue el diálogo entre esta persona y yo, y mi hipótesis interpretativa, que no se la estoy dando a la persona, pero sí estoy empujando un poquito a momentos, invitándola a ver qué le aparece por aquí o para allá. ¿10? Vale. Bueno, voy a repasar simplemente vale. Antes también, no sé si lo has dicho, pero me ha recordado, hablando del sistema nervioso también. Como es un juego, la caja, Jung la llama témenos. Témenos es una palabra griega que significa contenedor sagrado, donde todo puede suceder. Al ser un contenedor, la persona se siente de alguna manera relajada, segura y libre, porque nosotros le damos la libertad de que pueda hacer lo que quiera. ¿Vale? Entonces, me he perdido. ¿Dónde estaba? Sí, pero iba hacia algo. Sí, ahora está. Diríamos que lo primero que va a intervenir, o el primer cerebro con el que vamos a trabajar es el reptiliano. Sensaciones, respiración. Y la persona entra por sí sola en ese estado que os decía de relajación espontánea. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro reptiliano se tranquiliza, la amígdala no se dispara y ya tenemos mucho camino hecho. ¿Vale? Luego va a aparecer el mamífero con las emociones, pero incluso, como os decía antes, un emocional va a poder experimentar emociones, pero con una menor intensidad, y que empiece a constatar que puedo tener emociones, pero no necesito que sean de alta intensidad para que sean experimentadas como reales. ¿Vale? Y luego ya aparecerán las cogniciones con el diálogo y el acompañamiento que establecemos con la paciente. Creo que me quiero ir a los casos, ¿verdad? Sí. Bueno, una cosita de esto,
Importante cómo desaparece mucho de la verborrea, por no decir toda, desaparece la racionalización, los acercadeísmos, o sea, esto de que se nos vaya, y si se nos va, es que no está presente. Y se va a notar muchísimo. Si una paciente no está conectada, o sea, es que pasa tan poco que es como, se ponen a mirar lo estético, por ejemplo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, que no sé qué! Y empiezan, cuando alguien empieza a hablar así, tú dices, no está. Entonces, una de dos, o volvemos al punto cero de baja, 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 o lo dejamos y a otra cosa, ¿vale? Venga, me voy a lo que os quiero enseñar de las fotos de casos. Una cosa que me gusta mucho, vale, lo voy a poner ya, vale. Cuando empiezo esto, es simplemente decirle a la persona, en vez de háblame de tu familia, es la familia de origen, oye, ven conmigo, vamos a jugar un momento, vamos a hacer esto de otra manera. En vez de que me lo cuentes, enséñamelo. Ven, ¿qué pasa? Mira, pónmelo aquí. Entonces le dices que ponga un representante, no estoy entrando en sistémica, que podría, pero no lo veo, solamente os quiero enseñar una parte previa. Pon a cada persona un representante de tu familia. Ella, Mariana, esta, aunque es Mowgli, es una de sus hermanas, esta es la otra, esta es su madre y este es su padre que había fallecido. Y como, ay, mi papi, tal, ay, qué bueno, mi papi, muy, ay, mi papi. Vale. Y entonces yo digo, qué bonita familia, qué guapos todos, qué sonrientes, qué cookie, ¿no? Ay, sí, porque tal, porque cual, vale. ¿Y qué te parece si ahora ponemos la sombra de estas personas? ¿Cómo la sombra? Sí, como esa parte fea que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo sería la parte fea de esta gente tan guapa? Es como cuando le quieres poner un mote a alguien y te sale esa sonrisita otra vez. Venga, vamos a jugar. Y esta es la... ¿Qué pone? Mowgli, tan maravilloso y simpático, se convierte en la raya de la abeja maya, que es bastante siniestra. La mamá, tan maravillosa, que a mí me recordaba una mujer sureña, es un búfalo policía totalmente psicopático, echándose encima. La vela de su papi se convierte en este hombre tan rígido, tucu, y esta hermana tan echada para adelante es una mujer más depresiva, caída, liada, y ella con esta sombra. El impacto, ella la coge, ella la pone, pero una de las cosas sorprendentes que pasa, que luego os lo quiero enseñar con otro ejemplo que es más gráfico todavía, se la queda mirando a la sombra, a la figura, y así, no sabía que era tan grande, no sabía que era tan grande, y no podía salir de ahí. La dejé un rato y esto derivó en que ya no hablamos de su familia en ese momento, sino de esa sombra y cómo le afectaba que ella tuviera una sombra. ¿Vale? Lo bueno que tiene para mí es que podemos ir por el sitio que se abra, que sea más interesante para la paciente lo que se está haciendo figura en ese momento, y si queremos recuperar el sistema porque nos interesa para otra cosa o porque queremos hablar de la infancia o de la relación entre ellos o lo que sea, volvemos un día siguiente a poner la misma escena. ¿Vale? Se hace un registro fotográfico al final, siempre con su permiso, que se lo vamos a enviar si lo quiere, y podemos recuperarla también en otro momento. ¿Vale? 5 minutos, suficiente. Vale, esta... No, creo que la veis así. Vale, esta caja la hace un hombre que está durante un año trabajando. Él tiene una pareja, llevan en pareja como 20, 30 años, una de estas parejas maravillosas, que se entienden, que todo va bien, tienen una hija adoptada maravillosa también, y esta mujer, llega un momento, desarrolla un ELA muy agresivo por un lado, y por otro ella decide, su mantra era, o me curas o me matas. No hay alternativa. El ELA no tiene curación y ella lo sabía perfectamente, era celadora de un hospital, con lo cual no...
ella decide que no va a luchar y que no quiere ningún paliativo y quiere morir. Esto le cuesta mucho a él, es un carácter histriónico, digamos, un hombre que todo lo que ha querido, muy eficaz, eficiente, todo lo que se ha propuesto en la vida lo ha conseguido, hasta que se encontró con esto. Entonces, esto llega un momento, bueno, esta mujer le presiona y quiere delegar en él hasta el punto de decir, pide ya una eutanasia, se la conceden y le dice a él que él decida la fecha de su muerte. O sea, digo esto para que veáis todo lo que él iba pidiendo, y él que no quería esto, él quería que ella tuviera pues, un tránsito más amable, con mayor conciencia, ella no lo quería para nada, entonces era como un choque de trenes constantemente, ¿no? Yo creo que mi acompañamiento lo que sirvió más que nada fue para contener y para que él pudiera soltar todo lo que no podía soltar dentro del sistema, ¿no? Aquí ella ya ha fallecido, ya ha sido el funeral, han pasado bastantes meses, y le digo que me gustaría hacer una caja de cierre de lo que ha sido todo ese proceso de duelo que hemos trabajado juntos. Y hace esta escena. Esta escena nos daría para explicaros muchísimas cosas porque, y os adelanto, todo lo que nos aparezca en las esquinas nos va a hablar de polaridad, tanto en las esquinas como laterales, para un lado o para otro, ¿vale? Siempre vamos a tener que preguntar primero, pero nos va a dar pistas, ¿vale? Un puente. Los puentes comunican una cosa con otra. Aquí hay una cosa que nos llama la atención. Este puente termina ahí. Esto tiene mucho sentido, ¿vale? Al principio aquí hicimos una interpretación, su interpretación de su escena es que esta es su mujer, este es él, esta es su hija, tal, y que ella, bueno, pues que está enfrente de la serpiente es la Ela, que tal, que cual. Pero recordaros que primero vamos a seguirle el juego con esto, pero luego le vamos a decir, ¿y si no fuera eso? Además, él está en paz, él dice que él está en paz, que ha cerrado este tema, que listo, que se acabó. Y le señalo ese muñequito, que quien tengáis hijos o os guste el manga, esto, no es de manga, ¿no? Pero, bueno, y voy y le digo, bueno, fijaros que ese muñequito está interfiriendo en el puente. Es que podríamos, o sea, si lo veis, seguro que vosotras ya estáis viendo cosas que le podéis dar una interpretación. La está bloqueando el paso, realmente, ¿vale? En esto que él se imagina, al principio. Pero lo más flipante es que yo le digo, él está en paz, acordaros, y yo digo, uy, parece que está un poco enfadado, ¿no? Y él lo mira y dice, no, es que tiene mucha fuerza y mucha vitalidad, siempre me ha gustado y tal. Digo, ya, tiene fuerza y vitalidad, pero aquí me parece que está un poquito enfadado. No es capaz de ver el enfado. Ha cogido la figura y él no ha registrado en ningún momento ese enfado. Y a partir de ese momento, él empieza a decir, claro, no se ha quejado de ella en ningún momento. En ningún momento. Y ahí está, bueno, el poder darle la posibilidad para que haga un cierre o dé un paso más, que veo por aquí, en que tome conciencia de que claro que está enfadado y que tiene todo el derecho a estar enfadado. Y que le deje el tiempo que sea, hasta que pueda... Bueno, esto acabó rompiendo a llorar después de insultarla, que fue la primera vez. Es un hombre que no insulta jamás, jamás, llamándola cobarde, hija de puta, cómo me has hecho esto, cómo me pudiste pedir esto otro. Bueno, si no... Y bueno, esto es una cosita que hicimos un día en supervisión y bueno, esto sería el padre de una persona, su madre, y ella estaba aquí en la mitad. Y cuando terminamos, bueno, hicimos un pequeño trabajito y terminamos, le digo, ¿está? Sí. ¿Estás bien así? Sí. Digo, bueno, ¿qué te parece? ¿Puedo hacer un movimiento? Dice, sí. Y hago esto. Y esa persona de repente dice, ¡ah! Le empiezan a caer lágrimas y dice, es que claro, yo estoy así ahora, no estaba así.
la persona quizás no ha podido y yo puedo quizás, dentro de que estoy en su campo, en ese momento, no en su campo, sino un campo que creamos entre las dos en ese momento, y hay una conexión en ese momento entre las dos de cómo sería si, y para ella cambia totalmente. Esta es mi actitud ahora ante la vida. También podríamos hacer el análisis que lo hicimos de las dos figuras de atrás, siendo su padre y su madre, y cómo comparten gestos. Vamos a atender mucho también a la gestualidad de los muñecos. Cualquier cosita del muñeco nos vale como excusa para algo que sabemos ya de nuestra paciente y que se lo queremos hacer figura. ¿Vale? ¿Un poquitito? Tenemos tiempo, que le he hurtado unos minutos para un par de preguntas o de comentarios. Que también podría entrar. Sí, para un sistémico gestaltista, o sea, para un gestaltista que hace sistémica, o sea, no hay mucho que decir, pero ahí después, por ejemplo, el siguiente paso podría ser el orden, podría ser quién mira a quién no mira a quién, cómo sería si se acerca esta figura a la otra, y podemos ver o sea, sería una constelación. En vez de utilizar cojines, por ejemplo, claro, nunca va a ser, evidentemente, igual que la experiencia, claro que es muy, muy real, ¿de acuerdo? Muy real, pero no es tan real como la realidad, normal, si no sería como la realidad virtual, nos metemos con la caja y se acabó la vida. Pero sí adquiere una significación importante para la persona. Entonces, en vez de, no tenemos las personas, pero en vez de cojines, por ejemplo, o papeles, tenemos las figuras, con lo cual puedes hacer todo lo que quieras de sistémica, lo puedes aplicar con la caja. Y la tridimensionalidad te va a dar un valor y lo va a potenciar de una manera que no necesitas entonces el grupo, si es que lo quieres hacer con la paciente en individual. Pero podríamos, cualquier cosa de sistémica, puedes aplicarlo. ¿Lo has cruzado? Lo he cruzado, lo cruzo. ¿En grupos también? No, a ver, en grupos, se trabaja en grupos, por ejemplo, aquí hay una compañera que nos lo podría explicar mejor, el trabajo con los niños, se puede, los niños, hay unas escuelas que se trabaja mucho con la caja de arena y lo que se hace es que se pone a niños en pareja y trabaja un niño con el otro, porque como es la parte intuitiva y los niños están ahí, se ayudan entre ellos, se autorregulan y le dan salida al conflicto de maneras muy creativas entre los dos. Pero no he experimentado con una familia, con una madre y una hija por separado, y creo que una compañera también lo hace así. La niña hace la representación de la familia, el padre hace la representación de la familia, la madre, y luego los juntamos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo es la mía? Y es muy curioso, yo le he visto a la compañera y cómo a veces repiten la misma figura. O una familia que teníamos en el centro y yo trabajaba con la madre, un compañero con el hijo y una compañera con la hija. Y en las cajas siempre aparecía un carrito de la compra lleno de comida. Y decimos, bueno, en esta familia está claro que la conservación es importante. La comida lo primero, luego todo lo demás. Entonces puedes ver también pautas de repetición, ¿vale? Seguir explorando y hacer mucho, con mucho cuidado, pero mucho ensayo y error. Y lo bueno que tiene la caja también es que tú te puedes hacer una caja a ti mismo. Y yo lo que recomiendo es, me siento, hago mi caja, hago unas fotos, me separo, me voy. Y al de 3 o 4 días miro la foto, dejo que me llegue y qué me está pasando a mí. O después de un paciente, ¡ay! ¡Oh, lo mato!
voy a la caja y lo mato en la caja y ya está. O lo que haga falta. Hasta aquí, pues. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Ana.